Buenos días y de nuevo muchas gracias a todos ustedes por su presencia en este acto de recordación y de gratitud al doctor Jorge Rodríguez Arbeláez. A 100 años de su nacimiento y 14 de su fallecimiento, lo que más sorprende de la vida y obra del doctor Jorge Rodríguez Arbeláez es la pertinencia de su visión humanística sobre el mundo y la sociedad, a la par que la vigencia de su pensamiento para la acción, mediante el cual se propuso integrar, en torno a la trascendencia de la vida y la existencia humana, naturaleza y cultura, ciencia, teología y humanismo, fe y razón, religiosidad y espiritualidad, trabajo intelectual, artístico y material, gobernabilidad democrática y producción económica de bienes y servicios. Su personalidad, caracterizada por la autenticidad de su ser, la actitud reflexiva ante la vida y la creatividad cultural en el hacer, se erige en fuente única de inspiración y convergencia de miradas al momento de escoger caminos para el tránsito de la nación colombiana al porvenir deseado, aquel en el cual la dignidad humana llegue a ser reconocida y valorada por todos y para todos como un derecho inalienable e irrenunciable. Gracias al conocimiento personal y a la interacción profesional generada con el doctor Rodríguez en los ámbitos de la educación y la cultura de Antioquia, en la Junta Directiva de la Asociación Pro Desarrollo de Antioquia, ADA, y en especial a su generosidad intelectual y académica para conmigo, al haberme hecho copartícipe con relativa frecuencia de la programación del Instituto de Integración Cultural y luego integrante de la colegiatura del Colegio Altos Estudios de Quirama, tuve con él la oportunidad de establecer durante años decisivos de su trasegar como educador, líder social, ciudadano ejemplar y gestor cultural sin igual, un diálogo ilustrado, amistoso, diverso en temas y motivaciones. Con base en esa experiencia es que me atrevo a destacar hoy ante ustedes y en su memoria las que considero las 4 fuentes esenciales de la estructura humanística del doctor Jorge y por consiguiente de su forma de ser, de vivir, de actuar y de saber hacer que tuvo. La primera de esas fuentes es el ejercicio constante del pensamiento y la búsqueda continua de conocimiento. Pensar, facultad sobresaliente de la especie humana, pero al parecer no exclusiva, como se afirmó durante muchos siglos, según evidencias registradas por científicos dedicados al estudio de las funciones intelectivas, el comportamiento y las formas de aprendizaje. Tienen algunas personas rasgos tan originales, auténticos, visionarios, convincentes y profundos, que las hace no solo excepcionales y atrayentes, sino altamente significativas y paradigmáticas. Este es el caso del doctor Jorge Rodríguez Arbeláez, un humanista criollo, de espíritu universal, holístico en su mirada del mundo y de la vida, con visión anticipada a su época y contundente en su acción educativa y cultural. Entre los hombres de su generación en Antioquia y Colombia, no fue el único, pero sí uno de los pocos en comprender que la función propia del pensamiento es la de asumir la experiencia
y la conciencia histórica vigente, y desde ahí realizar su crítica como posibilidad siempre presente a partir del hombre y de la colectividad actual. Supo también él que la tarea de pensar es el comienzo de toda liberación y creación humana, y por ello se aplicó con todas sus convicciones al propósito de transformación social y cultural que creía necesaria para el país. Al idear y poner en marcha el Instituto de Integración Cultural, se propuso inducir a todos los actores sociales y en especial a los que se ocupaban de liderar, gobernar y administrar intereses públicos, privados y comunitarios, a que asumieran la tarea de pensar y actuar teniendo en cuenta las condiciones e implicaciones humanas y culturales insertas en sus decisiones. Para ello, fue que siempre promovió la planificación de los asuntos sociales a partir del estudio crítico y el conocimiento reflexivo de los grandes sistemas míticos, religiosos, filosóficos, literarios, políticos, económicos, científicos, tecnológicos y artísticos, en los cuales suele expresarse el acervo histórico del conocimiento y de la sabiduría humana. Heidegger decía: nos adentramos en lo que es pensar cuando pensamos nosotros mismos. Para tener éxito en este intento, hemos de estar dispuestos a un aprendizaje del pensar. El hombre es, en efecto, un viviente racional. La razón, la ratio, se desarrolla es en el pensamiento. El hombre puede pensar en cuanto tiene la posibilidad para ello, pero esa posibilidad no nos garantiza que seamos capaces de hacerlo. Es cierto, lo cierto es que solo somos capaces de aquello que apetecemos, y el doctor Jorge apetecía pensar y conocer. En cuanto a la forma de pensar y los asuntos de los cuales se ocupó el doctor Jorge Rodríguez, materializó con creces las observaciones señaladas por Heidegger. A él le apetecía pensar. En ello se ejercitó durante toda su vida. Su pensamiento supo comunicarlo, y lo más destacable es que también supo realizarlo. La segunda fuente de ese humanismo, para mí, fue las convicciones en torno a su fe cristiana. A partir del legado recibido en el seno familiar y en las instituciones educativas donde académicamente se formó, las convicciones y prácticas religiosas del doctor Rodríguez llegaron a ser el resultado de una búsqueda deliberada, consciente, libre e informada. De ahí su fortaleza espiritual y su coherencia actitudinal. Las respuestas dadas a las preguntas fundamentales por la identidad y el sentido de la vida y la existencia, tales como ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué propósito superior me compromete? ¿Cómo es que debo vivir? ¿A qué causas dedicar la vida? Fueron construidas por él a la luz de la figura de Jesucristo, de los evangelios y de la doctrina social de la Iglesia Católica. En conversaciones sostenidas por el doctor Rodríguez con los sacerdotes Humberto Jiménez, para agregar a esa lista que Gabriel nos hacía ahora de interlocutores, con el padre Alberto Ramírez, Carlos Alberto Calderón, Federico Carrasquilla, Gonzalo Restrepo y Gabriel Jaramillo, académicos y conferencistas, todos ellos en diferentes certámenes del Instituto de Integración Cultural y el Colegio de Altos Estudios de Quirama,
me fue posible apreciar y constatar las convicciones cristianas y, por qué no decirlo, la seductora atracción que la figura de Jesús y su doctrina producían en el fundador de estas instituciones. De las enseñanzas y parábolas aprendidas, profundamente meditadas, procuraba ser testimonio vivo. La figura de Cristo y el Nuevo Testamento le daban sentido a su vida y contenían para él la clave de la salvación humana. Al unísono de su estudio y comprensión, se hizo discípulo creyente y practicante laico. En esta dimensión, creo no equivocarme al afirmar que en el Sermón de la Montaña, narrado por San Mateo, encontró el doctor Rodríguez su sello espiritual y político, el que lo acompañaría durante toda la vida. Y vale la pena volvernos a ese texto para poder identificar las líneas que trazaban el perfil mental del doctor Jorge. Al ver Jesús a las multitudes, subió al monte, se sentó y le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os conjuren, os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Y alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que os precedieron. Cuando uno estudia la literatura universal y puede constatar que, independiente de las creencias religiosas o de las posiciones filosóficas, esta página de San Mateo se registra como una de las más preclaras en la historia de la humanidad. Entiende uno entonces el porqué, el pensar y el actuar como cristiano del doctor Jorge Rodríguez. La tercera fuente que me parece importante destacar fue la necesidad que él tuvo de darle a su vida un sentido personal y trascendente. En los años de la Segunda Guerra Mundial, 1939 al 45, y los 3 quinquenios inmediatos llamados periodos de posguerra, 45 al 60, la humanidad se percató con abismal incredulidad y desconcierto de las dimensiones y horrores de la tragedia, de la devastación física y moral de la especie, de la pérdida inconmensurable de vidas, del sufrimiento sin sentido, del hambre y la miseria dejada por la confrontación, pero también de lo poco que humanamente se había aprendido después de la Gran Guerra de comienzos del siglo, salvo el perfeccionamiento del exterminio. La visión negativa del hombre sobre sí mismo y la desesperanza frente a su futuro cundieron y marcaron la época. Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Nada puede destruir a la humanidad excepto la humanidad misma, dice Teilhard de Chardin en una de sus conclusiones ante la experiencia de soldado en la Primera Guerra Mundial. A la vista de buena parte
del mundo quedaron al descubierto las insensateces que llevan en sí tanto el individualismo extremo y el positivismo capitalista como el colectivismo y la preeminencia del Estado sobre los ciudadanos. En uno y otro sistema se constata la pérdida e instrumentación de la dignidad humana y la conculcación de los derechos fundamentales, esos que nos recordaba el doctor Chinchilla. Se preguntaba aquí qué son y cuáles son el doctor Jorge. Ante la profunda crisis social y el llamado malestar de la cultura, de múltiples expresiones en el mundo, no tardó en aflorar la necesidad de plantearse una nueva mirada sobre la realidad humana, tendiente a elaborar respuestas de salida al desasosiego y a la decadencia. Una de ellas fue la convocatoria del Papa Juan XXIII a la realización del Concilio Vaticano II, y la otra, que llegó como viento fresco en primavera, fue la del humanismo o del existencialismo cristiano. En esa corriente de pensamiento y filosófico ante todo, venían trabajando desde finales del siglo XIX y comienzos del XX el sacerdote alemán Romano Guardiani, el filósofo y dramaturgo francés Gabriel Marcel y los también franceses el escritor, periodista, crítico y premio Nobel de Literatura Jacques Maritain y el profesor Emmanuel Mounier. Sin exclusión alguna de todos estos filósofos que el doctor Jorge leía y contemplaba, es de reconocer que fue este último, Emmanuel Mounier, entre todos los pensadores cristianos de la época, el autor del ideario al cual él se adhirió para infundirle inspiración y norte humanista a su vida personal y a su fundación educativa y cultural. Emmanuel Mounier, nacido en Grenoble en 1905 y fallecido en París en 1950, se le considera piedra angular del humanismo cristiano por sus posiciones progresistas, de avanzada, y en particular por haber sido, a decir de muchos, lo que muchos hoy podemos afirmar del doctor Jorge. Un hombre de sentimientos nobles y profundos, acuñados en contacto con la naturaleza. De sus numerosas obras, quisiera destacar Revolución personalista y comunitaria de 1935, Manifiesto al servicio del personalismo de 1936, ¿Qué es el personalismo? 1947, y dos de sus obras póstumas, Fe cristiana y civilización y El compromiso de la acción de 1967. Dos obras citadas permanentemente por el doctor Jorge en sus intervenciones, que cortas no eran porque él sentía la obligación moral de sustentar y explicar la razón de sus afirmaciones. En el personalismo de Mounier, dice Paul Riquet, está implícita una metafísica de la persona, de los valores, de la historia, del conocimiento y del ser. En él se afirma el primado de la persona humana sobre las necesidades materiales y sobre los mecanismos colectivos que sostienen su desarrollo. El principal aporte del humanismo cristiano del siglo XX lo constituye la enunciación del personalismo, cuya tajante afirmación, la persona en comunidad es el centro de todo, se convierte en una invitación permanente a superar el individualismo egoísta y el existencialismo materialista. Su objetivo más importante no estriba en cambiar el mundo, sino en transformar la persona, es decir,
contribuir a su autoperfeccionamiento espiritual. Eso lo sabía claramente el doctor Jorge. El personalismo emerge como una forma de vida, una ética para dar sentido a la existencia, una posición a favor del hombre como persona y a la preponderancia de la persona sobre cualquier cosa. Propone crear para ello una fraternidad humana basada en un conjunto de valores comunes, donde, según Domenech, cristianos, musulmanes, agnósticos, judíos o incrédulos se puedan encontrar en una reflexión sobre el mundo que tenemos que construir. Con esa finalidad, reivindica el reconocimiento y la valoración de la dignidad humana, la existencia de la conciencia moral, la urgencia de trabajar integralmente en la formación del ser interior y en la dimensión espiritual, corporal y vocacional de cada persona, en su capacidad de relacionamiento, sentido de trascendencia y búsqueda de la felicidad. Mounier fundamenta un necesario protagonismo de la racionalidad ética en toda instancia y momento de decisión o uso del conocimiento, ya que, dice él, actuamos por lo que somos, más que por lo que hacemos o decimos. Y debido a que al obrar en situación, es decir, en un espacio y en un tiempo determinado, que le decimos contexto, la acción de la persona se orienta más al testimonio que al éxito. Y eso es lo que lo debe mover. La vida del doctor Jorge fue un testimonio. Ya el doctor Chinchilla de alguna manera nos lo revelaba. Nunca le motivó el éxito, le motivó la realización humana. Lo comprometió ese proyecto en su vida. La persona, modo concreto y específico de entender al ser humano, es un ser relacional, esencialmente social y comunitario. Un ser libre, trascendente y con valor en sí mismo que le impide convertirse en objeto. Esa persona que cada ser humano es, se autodetermina, se construye a conciencia mediante las relaciones que hace, mediante lo que decide que quiere ser. Porque en última instancia y en último término, las personas son seres afectivos, capaces de amar y de sufrir, buenas o malas moralmente hablando. La cuarta y última fuente de este pensamiento fue la visión cultural y cósmica de su proyecto de vida, inspirada en el científico y teólogo Pierre Teilhard de Chardin, que también el tocayo Gabriel Jaime referenció ahora. Algunos de los paradigmas y dilemas de mayor interés y preocupación para millones de personas durante el siglo XX giraron alrededor de inquietudes básicas: cómo incorporar en los países y culturas libertades individuales y sociales, cuáles pudieran ser las formas de gobierno y producción más adecuadas para crear y mantener índices reales y sostenibles de progreso económico y de justicia social. ¿De qué tipo de dirigentes y líderes debe dotarse la sociedad? ¿Por qué el predominio evidente del materialismo existencial sobre la dimensión espiritual del ser humano? ¿Por qué razón se le otorga supremacía a las ciencias naturales, matemáticas y económicas en detrimento de las ciencias humanas y sociales? ¿Existe factibilidad cierta de diálogo entre razón y fe? ¿Existe alguna articulación entre conocimiento científico y creencias o experiencias religiosas? ¿Qué relación se da entre ciencia, tecnología y humanismo? Y sobre todo,
¿Cómo pueden definirse criterios de verdad para arraigar en ellos las versiones creacionistas o evolucionistas sobre el universo, el mundo, la vida humana y el sentido de vivir? Es entonces cuando en Antioquia se revela en forma temprana y afortunada la capacidad visionaria y creativa de un humanista como el doctor Jorge Rodríguez Arbeláez. Es él quien, interacción con sus inmediatos colaboradores, concibe, estructura, convoca y desarrolla la programación académica del Instituto de Integración Cultural, del Colegio Altos Estudios de Quirama y del Parque Tecnológico de Antioquia, al que también le traza ruta. Lo hace a partir de su experiencia en el ejercicio del pensamiento, del diálogo permanente con interlocutores ubicados en todas las esferas del conocimiento y el saber tradicional, pero también del poder económico y político de la región y del país, de su clara visión sobre la función social de la cultura en la transformación de las comunidades, de su amor por Colombia y del compromiso con su gente más humilde y rezagada. Estas instituciones que sirven de foro y faro para el país idean grupos de estudio, seminarios, cursos, simposios, encuentros de especialistas, debates temáticos con puntos diferentes de vista, talleres, exposiciones artísticas, publicaciones, ferias de artesanos, conmemoraciones, recitales, conciertos, celebraciones litúrgicas y sociales que tienen como única finalidad la construcción de una mayor racionalidad cognitiva y actitudinal en la comunidad regional y nacional. Es la primera propuesta de naturaleza integral que se formula en Antioquia para formación de una sociedad del conocimiento y creación de medios para su apropiación. En este contexto, se hace fácil entender entonces y comprender la naturaleza, el valor y el alcance social de dos formatos especiales de trabajo, impulsados por esa visión: los seminarios de teología, ciencia y humanismo, realizados periódicamente desde el año 1973, y el curso de formación avanzada de dirigentes FAD, iniciados en 1993, que sigue realizándose en múltiples versiones hasta nuestros días. Para una y otra de estas formas de generación de conocimiento y desarrollo de talento humano, el doctor Jorge, como cariñosamente se le trataba, escogió un mentor intelectual de visión cultural, cosmológica y valía mundial: el sacerdote jesuita, filósofo, teólogo, místico, geólogo y paleontólogo francés Pierre Teilhard de Chardin, en cuya obra abrevó su sed de conocimiento. A la biblioteca del instituto fueron llegando paulatinamente El fenómeno humano, publicado en 1955, La aparición del hombre en 1956. Vale la pena observar que Teilhard, en 25 años que trabajó y produjo intelectualmente en China, es el descubridor del eslabón perdido en la evolución humana que no había podido explicar hasta ese momento la humanidad, cómo era que habíamos llegado a ser lo que hoy somos. El medio divino en el 57 y el corazón de la materia, y un crecido número de artículos científicos. Pierre Teilhard de Chardin nació en 1881 en Francia y murió en 1995 en Estados Unidos, en Nueva York. Quise traer estas fechas para que ustedes ubiquen en el tiempo los años en los que transcurre de posguerra la juventud del doctor Jorge Rodríguez
y posteriormente su madurez intelectual. Fue Teilhard un revolucionario propositivo y constructivo de un saber único, no excepto de contradictores ni de detractores, tal como suele suceder con los mejores y más inteligentes de los seres humanos, pero finalmente reconocido y ubicado en los lugares reservados por la ciencia, la filosofía, la teología y la religión a los seres de mayor grandeza humana. Al pesimismo del siglo XX, Teilhard se enfrenta con la seguridad del científico, la esperanza del creyente y la confiada alegría del místico. Sus observaciones, conocimientos, descubrimientos y creencias le permiten formular la teoría del evolucionismo teológico, en la cual reseña, como parte de un único proceso encarnado y encaminado a la integración con Dios, 4 grandes acontecimientos en la historia del universo. El primero, el surgimiento de la energía y la creación de la materia. El segundo, la aparición de la vida en el planeta. El tercero, el proceso evolutivo mediante el cual surge la especie humana. Y el cuarto, la aparición de la conciencia moral en el hombre. Al respecto dice: creo que el universo es una evolución. Creo que la evolución va hacia el espíritu. Creo que el espíritu se realiza en algo personal. Creo que la persona suprema es el Cristo universal. De Teilhard, Rodríguez Arbeláez aprende y con él profesa que ciencia y religión forman 2 caras de un mismo movimiento de conocimiento de la realidad. Cada día de la creación bíblica es simplemente millones de años en la evolución del universo. De ahí que la figura de Jesús sea la de un Cristo cósmico. Muchos en Antioquia no sabemos o no saben que esa escultura del Parque Central de la Universidad de Antioquia, hecha por Arenas Betancourt, el Cristo cósmico, surge de una conversación de Rodríguez Arbeláez con el maestro Arenas Betancourt alrededor de Teilhard de Chardin. En Teilhard, conciencia y espiritualidad se identifican y aparecen claramente en el hombre a partir de la complejidad material de su cerebro. Conciencia, dice él, es la capacidad de conocer que en el hombre se hace autorrefleja o autoconsciente, es decir, el hombre conoce que conoce en el mismo acto de conocer y de conocerse a sí mismo. Y espiritualidad es prestar atención a la voz interior para llegar a ser el que se desea ser. Es un encuentro del hombre consigo mismo. La espiritualidad vive en la conciencia. Tesis central de la cosmogonía es la llamada de Teilhard a superar el antropocentrismo. El hombre no es el centro último de la evolución. Esta continúa hacia aún más allá, hacia un centro absoluto en el que la totalidad de lo creado encuentra su última razón de ser. Y ese centro es Dios. Es esta la respuesta dada a la pregunta: ¿cómo integrar el pensamiento cristiano dentro de la nueva cosmovisión presentada por la ciencia, en especial por la geología y la paleontología de un mundo en evolución? En consecuencia, también convoca a reencontrar la antigua alianza animista con la naturaleza, o a refundar una nueva, gracias a una teoría universal según la cual la evolución de la biosfera, es decir, de la aparición del hombre hasta el hombre mismo, está en continuidad, sin ruptura con la evolución cósmica. Y entonces este epílogo, para terminar. En el siglo XVII,
Nicolás Malebranche observaba ya que entre todas las ciencias humanas, la del hombre es la más digna de él. Y sin embargo, no es tal ciencia entre todos los que la poseemos, ni la más cultivada, ni la más desarrollada. La mayoría de los hombres la descuidan por completo, y aún entre aquellos que se dan a las ciencias, muy pocos hay que se dediquen a ella, y menos todavía quienes la cultiven con éxito. Con lo escuchado en esta mañana, y mucho más que pudiera decirse en memoria de Jorge Rodríguez Arbeláez, es indudable que en su figura y nombre se condensan esas cualidades excepcionales a las que se refiere el sacerdote y filósofo francés. La coherencia intelectual y humana con la que vivió y dignificó su existencia, esencialmente se debieron al cultivo del pensamiento y la razón, al desarrollo de su conciencia moral y a la lealtad, sin claudicaciones, al sentido de su vida. Procurar para los demás lo mejor de lo conseguido por él en su existencia. Muchas gracias.